Bueno, al principio me metieron de pintor de Borcha Gorda. ¿En serio? ¿En serio? ¿En la mili? En la mili, después de la instrucción, ya parezco el abuelo Cebolleta. Y bueno, a lo mejor ese reto de meterme en un palacio barroco que ya estaba rehabilitado y lo único que había que hacer era el interiorismo. Vamos, si te parece, vamos a hacer un repaso primero. ¿Quién es Pepe Cosín? ¿Sabes? Cuéntanos, haznos una introducción de tu persona. Bueno, pues soy una persona con 68 años y que llevo más de 50 siendo diseñador. Y bueno, desde jovencito cogí esta profesión y me he dedicado toda mi vida a ello, ¿no? Es decir, fundamentalmente, aparte de padre de familia, tener 2 hijos, una nieta, pero bueno, lo que nos atañe aquí supongo será la parte más profesional y fundamentalmente un diseñador que sin darse cuenta se metió a empresarios sin quererlo, sin pretenderlo. Pero... Un diseñador con un espacio de diseño muy singular que hemos grabado antes y que queremos mostraros. Sí, bueno, lógicamente, dedicándonos a esto, siempre hemos buscado espacios un tanto singulares. Hace 39 años empezamos en la calle Pizarro con una tienda estudio, luego abrimos otra en Hernán Cortés y luego pensamos que necesitamos un espacio un poco más singular que nos representara, ¿no? Bueno, tuvimos la suerte de encontrar este local en la calle Denia antes de... en el 2004 creo recordar, y cuando vino la famosa crisis del 2008-2009 es cuando nos pudimos poner a ello y a tener un espacio que nos representara, ¿no? Digamos, siempre hemos tenido unas tiendas de alto nivel de equipamiento, con lo cual das una imagen muy buena, pero de un producto muy sofisticado, porque probablemente, aunque no lo pretendíamos, el mercado nos ha ido llevando a crecer y nuestros clientes a solicitar productos más especiales. Ahora, si quieres, entraremos en la parte de negocio, pero a mí me gustaría empezar, digamos, has mencionado que llevas 50 años, o sea que empezaste con 17. No, 50 y acá, bueno, te cuento. Yo hice bachiller superior y cuando todos mis colegas se fueron a la universidad me atraía a estudiar psicología, pero dije, joder, 5 años, yo quiero ponerme... Claro. Me quiero poner a estudiar antes. También me atraía el mundo de la decoración, que se decía entonces, y de pura intuición, bueno, soy creo que de la última generación que después de sexto se hacía una reválida y no tenía que acudir a hacer COU, porque no me iba a la universidad, y me metí en artes aplicadas, en la Escuela Superior de Diseño, que no se llamaba superior entonces. Okay. Y bueno, descubrir un mundo, francamente, ¿no? Entonces uno se mete por tener una carrera que a los 3 años decir que ya se ha acabado, y a los 3 años que la acabé, que, bueno, a los 19 igual me he pasado y no son 50, son 48, me fui a la mili, que en aquel entonces aún no estaba ni la objeción de conciencia acababa de nacer y era más complicado. Y allí es que al final acabé de diseñador, haciendo... Bueno, al principio me metieron de pintor de Borcha Gorda. ¿En serio? ¿En serio? ¿En la mili? En la mili, después de la instrucción, ya parezco el abuelo Cebolleta. Después de la instrucción, que son 3 meses y tal, me mandaron a Granada y allí te preguntaba si tenías un oficio. Y yo, todo orgulloso, con un chiquillo de 18 años, dije, no, yo soy decorador. Y dije, pues muy bien. A pintar. Y bueno, aprendí a pintar. Claro, con los otros colegas de mi promoción sí que habían allí pintores profesionales, bueno, jóvenes, claro. Y cosa que luego me ha venido muy bien, francamente. Pero luego con una serie de vericuetos y casualidades, en Capitanía se enteraron de que tenía esa profesión y me llamaron para que les hiciera la cafetería de Capitanía General de Granada.
O sea, que la mili ya te fue ubicando. La mili me puso como diciendo, esto va en serio, esto, porque de ser el último mono en la mili, figuraros, ¿no? Franco hacía un año que se había muerto, aquello era otra España, no era esta, ¿no? Y entonces de que en un cuartel que le llamaban la Pequeña Legión, a que te vas a Capitanía todos los días, te recogen en un coche, te llevan allí y te tratan como si fueras una persona y un profesional. Y era el mismo, ¿no? Claro. Porque, bueno, ellos vieron los dibujos, vieron tal o cual, y de paso, bueno, eso la verdad que me subió el ego. Sí. Luego ya, bueno, incluso algún capitán quería que me quedara allí para seguir trabajando, no como fuera de una vez acabar la mili, pero yo, bueno, tenía que volver a Valencia, era mi tierra, que Granada es preciosa, pero... Claro. Y volví aquí y me costó arrancar, Dios y ayuda. Es decir, de hecho, aún hice hasta algún trabajo de pintor de brocha gorda. Pero luego, bueno, poco a poco, a los 2 o 3 años, tenía otros trabajos que no tienen nada que ver con el sector, desde hacer encuestas a repartir otras... O sea, ibas combinando la parte de diseño, sí, lo que podías, con otros trabajos. Sí, de diseño. Una vez vine aquí con 22 años, acabé la mili y, bueno, me independicé de mi casa con los trabajillos que... Claro. Hacer encuestas en las discotecas, ¿no? De estas de esto general de autores y tal. Eso lo pagaban bien y con eso subsistía. Y nada, me monté un estudio, nos dedicamos... Se vino conmigo Aurelio, que es de Alicante y había estudiado conmigo también. Montamos un estudio, no nos comíamos una rosca de trabajo. Nos pusimos a pintar cuadros como locos, a ir a concursos. Luego ahí salió una oportunidad de un trabajo para Aurelio y se largó del estudio y fue una casualidad que empezara a entrar en mi trabajo. No sabes ni cómo. Me montó una feria. Digamos, mi familia viene de la alimentación, eran agentes comerciales y antes eran charcuteros. Entonces, en ese sector, pues eran el único. Y da la casualidad que se monta una feria en Valencia de alimentación y ahí empecé a hacer stands. Y de hacer 3 o 4 stands me sale una discoteca. Ahí ya tengo 25, 26 años. Y bueno, eso es un trabajo muy importante. Entonces ese es el punto de inflexión, ¿no? Sí, fundamentalmente. Concatenar. Digamos que un cliente te trae a otro. Si tú haces un cliente, hablan bien, tal, este cliente que le hice un stand de feria, tenía unos socios que iban a montar una discoteca, entonces estaba pintando unos murales para otro estudio de interiorismo más veterano que el mío. Él estaba pintando unos murales en plan grafitero y de ahí, pues, oye, pues estás haciendo una discoteca, nosotros vamos a montar una. Y yo solo había visitado las discotecas como currante en la cabina de discos y ni me fijaba, era sobre todo en Castellón, tampoco brillaban por su diseño. Y bueno, pues me pusieron esa oportunidad e intenté aprovecharla. ¿Y en aquella época el estudio estaba a pie de calle o...? No, entonces aún vivía en un estudio, en un piso. En aquel momento estaba en el barrio del Carmen. Ya era el segundo estudio, el primero duró 1 año y luego me trasladé vivienda y estudié en el barrio del Carmen. Ahí es donde arranqué. ¿Nadie de tu familia trabajaba en el mundo del diseño? Nadie. O sea, fue algo puramente nuevo para la familia. Pura intuición o pura suerte, yo qué sé. Tampoco el mundo del diseño ha evolucionado tremendamente. Bueno, ha evolucionado toda España, ¿no? Pero probablemente a lo mejor en el tema del equipamiento y el diseño, pues desde hace 50 años aquí ha habido una revolución, ¿no? Entonces no se le daba la importancia que hoy en día, o desde hace ya 10 o 15 años, se le está dando. Es decir, lo importante que es decir, anteriormente era muy mimético.
¿Muy qué, perdón? Mimético, que era todo muy aburrido, muy clásico, incluso las oficinas eran muy casposas. Es decir, entonces hay una transformación que claro, vosotros no la habéis vivido, la oís y no, pero hay que haberlo vivido para ver cómo eran las oficinas de cualquier banco, o ya no digo cualquier particular, a lo que son ahora, ¿no? Y las casas, es decir, el mundo ha cambiado a ese nivel para bien. Claro. Y ha cambiado para lo que nosotros buscábamos o pretendíamos. Eso ha sido una casualidad o un acierto, una intuición. Bueno, digamos, cuando estudias una profesión no es ser diseñador no es tener un buen gusto. Por supuesto que tendrás que tener ciertos criterios estéticos, pero hay una base técnica muy, muy importante. Es decir, creo que un italiano de estos que saben vender más que nadie decía que los diseñadores somos técnicos poetas. Es decir, es una mezcla de dos oficios, es decir, esa sensibilidad, pero luego tienes que resolver técnicamente la funcionalidad de cada espacio, ¿no? Claro. Y desde joven siempre hemos bueno, pues a nivel que a lo mejor había un mercado de diseño, incluso aquí en Valencia hay alguna marca de reconocido prestigio, como podría ser Martínez Peris o Martínez Medina, que yo de enano las seguía y miraba el escaparate como un bobo, que probablemente había cierto núcleo pequeño de que el diseño ya estaba entrando, ¿no? Y a la vez entraba en toda Europa, es decir, el mundo empieza a cambiar en toda Europa en los años 50 y tantos, 60, ¿no? Es decir, ese concepto que se hereda de la Bauhaus, de todo lo que había pasado, claro, todos estos conceptos nacen a través de la escuela Bauhaus, ¿no? Luego, después de la represión que tiene esa escuela y la Segunda Guerra y tal, igual parece como que se vuelve a retomar a finales de los 40, 50 en Europa, incluso en Valencia también hay algunas iniciativas en España, pero luego el mercado, supongo, como éramos el país con la mano de obra más barata, nos dedicamos a hacer mueble clásico más comercial a nivel nacional y a exportarlo a Europa, ¿no? Entonces la industria del equipamiento en España tardó más en arrancar porque tenían un mercado muy consolidado, ¿no? Claro. Y hasta con equipamiento nos referimos a muebles de oficina. Sí, incluso hoteles y todo. Bueno, es decir, en todo nuestro hábitat siempre hay que equipar o hay que decorar o hay que, bueno, cualquier proyecto de arquitectura lleva una parte de interiorismo, ¿no? Claro. Y dentro de estos trabajos, o sea, entiendo que esto ha sido, desde que empezaste, ha sido como una ola creciente que cada vez va más. Y de todos estos trabajos que has hecho, ¿hay alguno que digas, este me ha marcado, este ha sido como mi gran obra dentro de tu portfolio? Bueno, yo creo, como todos son hijos, a todos los quiero igual. Sí que es verdad que probablemente ese primer trabajo, incluso no había acabado esa discoteca, ya me contrataron en la siguiente, pues te marcan y te ponen con una ambición interesante, ¿no? Yo entonces tenía 27 o 28 años y de hecho es lo que hace que yo monte una tienda, ¿no? De diseño, de muebles de diseño, porque el cliente no me dejaba diseñar todo lo vanguardista o más contemporáneo que yo necesitaba expresar, ¿no? Entonces se montó la tienda hace 39 años con esa esperanza, y luego esas olas que tú dices en crecimiento, pues a veces han sido en crecimiento y a veces han sido en retroceso, porque la economía mundial, bueno, aunque al fin y al cabo estás metido en una sociedad, y cuando la sociedad va muy bien, pues a ti te va
muy bien. Cuando la sociedad se para y hay algún quiebro, pues te va mal y tienes que aguantar y volver a nacer. Claro. Entonces, pues es un delito ahí, pues ya casualmente nada más empezar con la tienda, Agustín Díaz Cisneros, que era una ingeniería la más importante de Valencia, nos contrató un proyecto y eso también nos arrastró a hacer proyectos pues realmente importantes, ¿no? De hecho, probablemente a lo mejor el más significativo es un palacio barroco que la ingeniería compró para sus propias oficinas. Estoy hablando del año 91 o así, 90. Y bueno, pues como Agustín, que era el ingeniero, tenía ya, no sé si 50 personas entre arquitectos, ingenieros y arquitectos técnicos en plantilla, me encargó el proyecto con esa confianza, porque ya habíamos hecho, ella era las segundas oficinas que habíamos hecho. Y bueno, a lo mejor ese reto de meterme en un palacio barroco que ya estaba rehabilitado y lo único que había que hacerle era el interiorismo, llenarlo y llenarlo de concepto y llenarlo de sentido, ¿no? Y bueno, eso probablemente influyó bastante en mis trabajos posteriores, ¿no? Claro. Me volví a poner a estudiar porque el reto era muy gordo. Y bueno, de ahí sale que hay muchas consecuencias de gente que ya había anticipado todo esto. Es decir, recuerdo perfectamente que fue un libro el que me aclaró cómo tenía que diseñar un palacio. Era un libro de Rubén de Ventós, el filósofo, Xavier, creo que se llama El arte ensimismado, ¿no? Y bueno, y hacen una recopilación del arte hablando de todos los movimientos artísticos y el tío, que eso fue su tesinas. Este señor ya murió. Él creo que la tesis, perdón, que él escribe este libro y ahí te hace una recopilación de todos los movimientos artísticos de la historia y 20 años antes del boom del diseño en Europa. Anticipa como que el arte iba a acabar en una explosión de diseño. Digamos, de hecho, ahora si os fijáis, hay ciertas vanguardias artísticas que están muy mezcladas con el diseño. Nunca, ya no sabes qué es diseño y qué es arte. Es otra área, ¿no? Entonces eso es lo que me ayudó perfectamente, por marcar uno, ¿no? Pero en todos les ponemos el mismo cariño. A lo mejor ese porque hubo un cambio de lenguaje ahí significativo, ¿no?